Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por asistir a estas pequeñas disertaciones que el capítulo de Economía y Gestión de la Salud de la Sociedad Argentina de Cancerología presenta en el marco del Congreso Internacional de Cancerología. Hoy a la tarde vamos a tener tres disertaciones particulares. Primera es la doctora Marisa Eisenberg, después nos va a seguir, no sé si viene el doctor Mario Russo del Ministerio de Salud de la Nación o si viene algún funcionario designado por él. Creo que está viniendo el doctor Cohen. Y por último, las farmacéuticas Guadalupe Fernández Porto y Marcela Martínez, que nos van a hablar un poco de farmacia intrahospitalaria. Me acompaña para coordinar esta jornada, este momento, estas horas, el doctor Luis Balbiani, que es un colega que nos conocemos de hace tiempo, formamos parte del equipo que creó, que fundó el Foro de Farmacoeconomía Aplicada y que hoy es el capítulo de Economía y Gestión de la SAC. Todo el equipo de Forum está trabajando en la sociedad y agradecemos en esta ocasión, aprovecho para hacerlo, de convocarnos para poder exponer nuestros temas que tienen que ver con economía, que si bien en el curso del día de ayer y hoy empezamos a tratar un poco de acceso, de economía, de farmacia, del costo de los medicamentos y las indicaciones, quizás nosotros tenemos una aplicación un poco más dirigida a la visión económica. No sé, Luis, si querés agregar algo. No, simplemente es que realmente la economía de la salud y la farmacoeconomía hoy es igual o tan importante como conocer los fármacos bioconjugados o las plataformas genéticas o las nuevas drogas que se están implementando en la conducción de la oncología clínica. Porque la investigación avanza, pero tiene que estar cubierta por la economía. Si no tenemos acceso, la accesibilidad desigual hace una existencia irregular. Hoy, en esta reunión, hemos elegido tres temas que para nosotros son temas, no son todos los temas, porque son tres temas importantes que hacen al control del alto costo. Uno es la judicialización médica, el otro es el alto costo terapéutico y su impacto presupuestario y financiero, y por último las estrategias económicas de la farmacia hospitalaria. Es decir, no son todos los temas, pero son tres temas que elegimos para estos minutos que tenemos dentro del capítulo de Economía y Gestión de la Sociedad Argentina de Cancerología. Bien. Después de esto vamos a ver si podemos elaborar entre todos una suerte de propuestas a partir de las preguntas que puedan sucederse. Y sin más, Marisa, la presento, la doctora Marisa Eisenberg, es abogada, es especialista en la parte de judicialización de los dos actores, vamos a decir, que componen el binomio de la presentación de estos casos, que hoy claramente en el sistema de salud argentino está impactando fuertemente, sobre todo por las indicaciones, por los costos y por cómo está el sistema de salud, claramente en lo que es la economía o los presupuestos de las coberturas que tenemos o del sistema público. Marisa. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar esta tarde aquí con ustedes. Como verán, ya estos temas son de debate, son temas calientes, yo ya me saqué el suéter para ponerme en situación, así que no tengo la pretensión de hacer una conferencia magistral, así que ustedes manejen la charla a gusto y vamos a ir hacia aquellos temas que hacen al mayor foco de interés. Cuando nosotros hablamos de judicialización sanitaria, nos referimos a determinadas problemáticas que tienen que ver con el derecho, con la justicia y fundamentalmente con el acceso a los servicios y a las prestaciones de salud de nuestra población. Si nosotros tendríamos que hacer una buena charla de judicialización, tendríamos que explicar y entender cuáles son las causas de la judicialización. Y en esto yo me voy a detener unos momentos. Esta cuestión vinculada a la judicialización, que no es un problema exclusivo de la Argentina, sino que es un problema de la región, no del mundo, de la región americana,
tiene que ver fundamentalmente con la generación de capas acumuladas de derechos que se fueron ganando desde, muy diferente del derecho general, porque el derecho de la salud se va ganando desde abajo hacia arriba. Es un derecho que se encuentra en la calle, es un derecho que está acompañado de peticiones a la luz de la creación de organizaciones de pacientes. Y entonces vamos generando capas de derechos, podría decirse una cantidad enorme, es de los más regulados el sector salud en la Argentina, capas enormes de regulaciones que tienen que ver con patologías. Entonces uno convierte la legislación general en un abecedario de leyes por patología. Entonces, quien tiene mayor capacidad de lobby se acerca a un legislador con un proyecto de ley, llena las casillas de los legisladores, se reúne con ellos, ellos escuchan esa pequeña voz y surge una ley. Muchas veces es interesante revisar la exposición de motivos de las leyes, el por qué se dicta una ley. Y uno encuentra la tapa de un diario, uno encuentra la reunión con pacientes, uno encuentra alguna especie de drama sintetizado en la muerte de un familiar querido que da lugar, incluso tenemos, fíjense ustedes, leyes con nombre. Ustedes recordarán la ley Micaela, la ley Justina, ¿no? Trasplante de órganos, violencia. Entonces, vamos incrementando sin y este es lo que le da el eje a estas mesas a partir de ahora, sin una sistematización que evalúe cuándo, por qué y cómo se sostiene una norma. Cuando ustedes lean una norma que dice garantícese tales derechos, el acceso a tal patología, sin una previsión presupuestaria en el final de la norma, duden de la efectividad. Duden de la efectividad de esa ley. Son lo que nosotros llamamos leyes escenográficas. Son leyes para el aplauso, que después no tienen efectividad concreta en la práctica. Y entonces vamos acumulando esto que yo les decía, capas que hacen a la judicialización, porque son derechos garantizados a los que nadie accede. Entonces, ¿cómo hacemos? Recurrimos a la justicia para que la justicia le ordene al gestor de política pública que cubra esa cobertura. ¿A quién? A quien lo pide, no a toda la población, porque esta es la otra consecuencia de la judicialización, el caso concreto. No es que vamos a encontrar a todos los pacientes que sufren determinada patología. Se va a dar cobertura al paciente que tiene acceso a la información y plata para pagar a un abogado. Entonces, seguimos vulnerando de nuevo los derechos de los sectores que no tienen estos privilegios de conocer. Digamos, yo viajo mucho por las provincias de nuestro país y uno escucha a la gente en los hospitales, Diosito así lo quiso. Y a mí muchas veces me da ganas de decirle, señora, su gobernador lo quiso, no es Diosito el que lo quiso. ¿Y por qué me meto con los gobernadores? Porque tenemos, además de este complejo universo legislativo sin orden, sin que la economía de la salud intervenga en las capas esenciales que hacen a cómo voy a darle cobertura y por qué le doy a dar prioridad a esa patología. Esa patología, ¿por qué la privilegio en relación a otras patologías que sufre la población? Por ejemplo, personas que tienen albinismo necesitan protector. Entonces yo puedo hacer una ley dando cobertura a esas personas. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen cáncer de piel que también lo necesitan? ¿Cómo efectúe la priorización de la patología? ¿Qué registros tenemos para saber a qué personas tenemos que cubrir? ¿Cuántos son efectivamente los que alcanza esa política pública? Primer cuestión, legislación compleja, inorgánica,
absolutamente inorgánica y con falta de esta sistematización. Segunda cuestión que debemos considerar. Argentina es un país federal. Yo sé que esto es aburrido, pero yo se los voy a hacer bien clarito. ¿Ustedes estudiaron en algún momento de sus vidas la existencia, muchísimas gracias, doctor, la existencia de pactos preexistentes? Argentina se creó a la luz de ciertas provincias que antecedieron a la nación y que decidieron, eran 14 en ese momento, y son 28, que decidieron crear un Estado argentino, ¿no? Todo este dibujito, este mapa político que nosotros tenemos, hoy consolidado, viene dado por estas atribuciones de provincias que preexistieron a la nación. ¿Por qué nos metemos con esto? Porque para ceder esas facultades y crear una nación, se determinó qué se cedía. Por ejemplo, la potestad de tener una moneda única. Por ejemplo, hacer tratados con potencias extranjeras. Pero las potestades en salud no se cedieron. ¿Qué significa esto? Que las leyes que dicta el Congreso Nacional, además de no tener sistematización, no se aplican en las provincias de forma directa. Estoy viendo ojos así. Es tal cual les digo, no se aplica en las provincias en forma directa. Son solo alguna manera de establecer una rectoría legislativa. Lo van a aplicar en el Hospital Posadas, que es nacional, en las Georgias, en algún buque, pero no lo van a aplicar en las provincias. Se necesita la adhesión de la jurisdicción a esa norma de salud porque se reservaron la potestad de legislar en materia sanitaria. Segundo problema, las provincias que no adhieren no tienen legislación en ese territorio. Cobertura de cáncer de colon. El Congreso de la Nación dicta una norma, las 28 jurisdicciones tienen que adherir. Y este también es un problema de judicialización, porque los jueces, ¿qué empezaron a decir? Al principio había una especie de tabulador. Usted reclama, espere que me fijo, a ver, ¿nuestra provincia la tiene adherida a la norma? No, no la tiene. Bueno, señora, no le corresponde la aplicación de esta ley. Esta cobertura usted no la tiene. Y los jueces empezaron a decir, qué raro esto que yo tengo que decir esto. Y hubo un movimiento de la justicia que empezó, yo tengo acá esto y me lo perdí, ya no sé, no moví la primera, pero bueno, no importa. Pero, este movimiento de la justicia empezó a decir, estas soluciones alcanzan. ¿Por qué en las provincias, si un justiciable de mi provincia cruza a la provincia de al lado, ahí sí, acá no? Entonces empezó un movimiento judicial muy interesante que empezó no a revisar la norma, sino que empezó a decirle a los legisladores, señores legisladores, ustedes están en mora, ustedes no cumplieron con el deber de adherir a esa norma, por lo tanto, cúbrase igual. Segundo nivel de judicialización. Entonces, y este es un problema para las provincias, porque ya la ley nacional no establecía presupuesto, ni siquiera se imaginó en una determinada provincia que eso había que cubrirse. Entonces, segunda cuestión que hay que tener muy presente. Me tengo que fijar dónde estoy ubicado para ver si ese derecho me corresponde o no me corresponde. Si terminaríamos acá, yo estaría contenta, pero no terminamos acá. Tenemos un tercer nivel más de complejidad que está dado por el propio sistema de salud, ya no por el sistema federal de gobierno del país que hace a que las provincias tienen que adherir o no, sino el propio sistema, a cómo está dividido el sistema de salud en nuestro país. Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema nacional que casi no presta servicios, tiene muy pocos efectores de salud, muy pocas prácticas de salud, un nivel provincial y un nivel municipal, ¿no?
El nivel provincial y el nivel municipal son los que tienen prestaciones directas hacia los habitantes de cada jurisdicción. Pero si nosotros trazamos un mapa transversal al nacional, provincial y municipal, tenemos que el sistema de salud tiene un subsector público, dado por los efectores de salud que pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, los hospitales, los centros de salud, determinadas unidades de pronta atención en la provincia de Buenos Aires, centros de atención en la ciudad, y con distintos nombres en todo el país. Tenemos un subsector de la seguridad social, las obras sociales, que son distintas hacia adentro, hacia su interior también. No es todo lo mismo. Hay obras sociales nacionales que adhieren a la ley que dicta el gobierno nacional, camioneros. Hay obras sociales provinciales, 24, una en cada provincia, que no adhieren a esas normas, tienen su propio nivel su propio razonamiento de cobertura. Y el subsector privado, que es importante en la Ciudad de Buenos Aires, pero fuera de la Ciudad de Buenos Aires prácticamente no existe. Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos que indagar si hay ley, dónde se ubica el paciente y qué cobertura tiene. Después de estos 3 primeros análisis, tengo 3 aristas distintas de judicialización, porque cada uno de 2 hermanas mellizas con la misma patología de cáncer que viven en la provincia de San Luis, una tiene cobertura pública y la otra tiene cobertura privada, tienen diferentes tipos de prestaciones. En el mismo domicilio. ¿Ustedes entienden lo que yo les digo? Entonces, ¿cómo no va a haber? Es poca la judicialización que hay con el desorden interno que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las causas más importantes de judicialización hoy? La primera es discapacidad. ¿Y por qué discapacidad? Porque la discapacidad en la Argentina tiene un nivel de cobertura muy amplio, donde se incluye casi todo. Casi todo, digo, salud, educación, transporte. Entonces, y todo a cargo del sector salud. Esto hay que redireccionarlo, digamos, hay que hacer en algún momento una mesa para que haya una caja de aportes diferentes, porque es imposible que el sector salud cubra todo esto. ¿Está bien que se cubra? Tenemos que dar esa discusión, probablemente esté muy bien, pero el tema es la pregunta final que siempre nos vamos a hacer: ¿quién lo paga? ¿Y cómo? ¿De qué caja se paga? La otra cuestión que nombramos al comienzo tiene que ver con los medicamentos de alto costo. Hacia ese mundo vamos. Nosotros hemos pasado, y ya tengo que ir terminando, pero nosotros hemos pasado de los medicamentos de síntesis química, aquellos, mejor dicho, hemos pasado de de aquello que venía de las plantas a la síntesis química de los efectos de esos fármacos herbarios, y luego, muchos años después, a los medicamentos biológicos, aquellos que contienen células vivas. Pero ahora estamos camino hacia un mundo del que no nos hemos ocupado, ni los abogados, ni los operadores de la salud, que tiene que ver con el mundo de la salud digital. La salud digital no es telemedicina solamente. La salud digital no es solamente la receta electrónica, no es solamente la historia clínica digital. Comprende un montón de otros elementos en donde también, por ejemplo, viene el mundo de los fármacos. La FDA ya aprobó el problema ustedes saben que el grave problema de nuestra población en relación al sistema de salud está dado por el envejecimiento poblacional. Los avances tecnológicos, médicos, permitieron que vivamos muchos más años, que no morimos de las enfermedades que antes moríamos.
pero sí vamos a vivir enfermos y vamos a necesitar muchas más prestaciones de salud. Entonces, entre estas cuestiones está la vinculada a las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, por ejemplo. Entonces, frente a esta situación, las personas que viven muchos más años se olvidan de tomar los medicamentos. Esto tiene que ver con la adherencia a los tratamientos. Entonces, se creó en el blister de donde se saca el medicamento una señal que es capturada, una señal digital, que es capturada por la aplicación que me bajo en el teléfono, que el medicamento salió. Este fue el primer paso de la FDA. Pero no alcanzaba, porque el medicamento había salido, lo que no sabíamos es si se consumió efectivamente. Entonces se incorporó un pequeño chip de rastreo en la pastilla que se degrada, pero manda una señal cuando entra en contacto con el organismo. Cuestiones insólitas que vamos a vivir, porque esto parece ser una invasión a la privacidad. ¿Qué pasa si yo no tengo un celular adecuado o si no quiero adherir a los términos y condiciones de esa aplicación para que me haga un rastreo constante y sepa dónde estoy, si estoy parado, si estoy sentado, si estoy durmiendo, cuántas horas? ¿No voy a tener derecho de acceso a esa tecnología? Entonces, ustedes saben que terminada la pandemia, el Servicio de Salud de Reino Unido, frente a la gran cantidad de medicamentos vinculados al sueño, a dormir, les dijo a sus médicos, bueno, dejen el clonazepam de lado e indiquen una aplicación, la nombro porque no tengo conflicto en nada de lo que dije, tengo conflicto de interés, y les dieron una aplicación que se llama Sleepio. ¿Para qué es Sleepio? Para la higiene del sueño. Pero bajarme esa aplicación implica, reitero, aceptar un conjunto de términos y condiciones y tener un teléfono adaptado al uso de estas tecnologías. Vamos hacia un mundo desconocido donde la judicialización no tiende a bajar, sino tiende a subir su cantidad. Hablábamos, y con esto termino, de los medicamentos de alto costo. En Argentina, los medicamentos de alto costo constituyen una parte enorme del presupuesto de salud, sin ordenamiento. Y acá tenemos dos claves. La primera está vinculada a qué organismo va a entender en la regulación. No solamente, hoy tenemos un organismo regulatorio que es la ANMAT, que lo que hace es permitir el ingreso de los medicamentos a nuestro país para la comercialización. Autoriza. El segundo nivel es la cobertura. ¿Quién dice que este medicamento tiene que reemplazar por un mecanismo muy deficitario, que es el PMO en Argentina, que no tiene una actualización permanente? ¿Cuál es ese organismo? Hoy hay un organismo en el Ministerio de Salud de la Nación, que es la CONETEC, que intenta hacer esta tarea. Deberíamos tener, como en otros países de la región y del exterior, agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Hoy esto es lo que falta en nuestro país, una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias. Y en segundo lugar, para cerrar definitivamente, prometo, es un organismo que permita la rápida adaptación de la legislación en materia de compra. Hoy los sistemas siguen siendo absolutamente burocráticos. La regulación de las compras administrativas en la Argentina, de todo lo que tiene que ver con las leyes de compras del Estado, son elefantes blancos que es imposible mover. Y hoy tendríamos que tener compras para determinados subsectores, para todo el país, como se hace, por ejemplo, con el tema de vacunas, que son compras eficientes, compras inteligentes, y además reunirnos con otros países para que no nos pongan un precio. Nosotros sabemos que pagamos más que el país, que Uruguay o que Chile, por determinados medicamentos. Y esto tiene que terminarse. ¿Cómo se termina? Con compras inteligentes por parte de los estados. Bueno, ahora sí quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Bueno, en particular, gracias, porque una charla muy rica me parece en información y por ahí palabras claves que yo me llevo particularmente, Marisa, es que en un sistema como el nuestro, la diferencia de jurisdicción, la diferencia de legislación, la superposición de leyes y, como bien comentabas al principio, cómo se origina una norma a partir del lobby de quien alcanza o de que por ahí atraviesa una situación un poco adversa en la vida con algún familiar o con uno mismo, ¿no? Entonces, ese conjunto de leyes hoy forma el paquete legal argentino, corregime si me equivoco. Y en ese paquete legal argentino faltan palabras como sistema, que sea un sistema adecuado y correcto, y creo yo que también tiene que ser no solamente ordenado y organizado, sino articulado, porque tener un sistema que regule sin tener un marco regulatorio de las coberturas detrás, definiste muy bien cómo está estratificado el sistema de salud. Entonces, cuando uno escucha y ve cómo tenemos los distintos actores, y que esto no es de ayer, de este gobierno, del otro, esto es de hace más de 50 años que nosotros tenemos este sistema y que se fue corrigiendo conforme la historia. La última actualización, también la mencionaste, el programa médico obligatorio, como un programa dinámico, pero un poco viejo, un poco obsoleto. La pregunta es, en función de todas estas cosas, si uno quisiera tratar de ordenar. Nosotros tenemos este paquete legislativo como una gran base de datos, ¿no? Entendiéndolo con la última parte de la charla con la tecnología. ¿Cómo podemos hacer para ordenar este sistema? Si se te ocurre, si tabular por prevalencia, tabular por incidencia, tabular por especialidad, por complejidad, por cobertura, como para de alguna forma comenzar a pensar este ordenamiento, porque si no vamos a seguir igual. En primer lugar, nosotros siempre ocurre esto, ¿no? Yo estoy trabajando en muchos temas de salud digital y viajo por toda América Latina para hacer las normas, entonces me dicen, bueno, tenés que solucionarnos este problema. Digo, perdón, yo no puedo solucionar ningún problema. La decisión de solucionar, digamos, está la fantasía de que la norma soluciona. Y muchas veces una norma empeora. ¿Cómo usamos lo que tenemos? Sea poco o mucho, ¿cómo lo estamos usando? Sería la pregunta, ¿no? El problema es que tenemos el mismo presupuesto de salud que Canadá, 11%, 11,5% nosotros, Canadá el 11%, pero los medicamentos de alto costo son más baratos que nosotros. Porque el margen de ganancia, perdóname vos que sos de la industria, pero realmente el margen de ganancia de la industria farmacéutica es impresionantemente grande, por lo menos es el más grande de toda Latinoamérica. Y eso no lo digo yo, porque yo soy médico, especialista en oncología y que me gusta la farmacoeconomía, pero no soy economista. Eso me lo dice la doctora Silvana Blanco, la directora general de Deloitte, que es la que maneja 4 de los más importantes laboratorios internacionales que están asentados en nuestro país. El margen de ganancia es muchísimo mayor. El margen de ganancia y la plata que gasta esa industria en la promoción médica y en el marketing farmacéutico. Entonces, Canadá tiene 11%, igual que nosotros, pero los medicamentos son mucho más acotados, mucho más acordes. No puede ser que hoy un medicamento para el cáncer renal que vale 650 mil pesos la cajita de 28 comprimidos, en el Cairo, bueno, te digo, esto fue hace como 6, 7 meses atrás, en el Cairo el mismo medicamento eran 40 mil pesos argentinos. En el Cairo, el mismo laboratorio, el mismo envase. Me parece que algo está fallando con nosotros, algo está fallando. No queremos o no sabemos o no podemos administrar dinero. Es como si fuera a decir, sí, yo soy médico, no tengo por qué administrar. Quiero que sepan, y esto lo viví yo,
En Navarra, en la Universidad de Navarra, Medicina, los nuevos médicos residentes les dicen cuánto van a tener que gastar por especialidad y hasta cuánto para cardiología, hasta los guantes. Eso se llama tipificado gestión lo que van a clínica. usar. ¿Cómo? Eso se llama gestión clínica. Bien, me parece, es una linda frase, gestión clínica. Y no es una mala palabra, o sea, los médicos que recién empiezan saben con qué dinero cuentan. Y si saben con qué dinero cuentan, saben que hay cosas que no van a poder gastar. Yo creo que esto viene para muy largo y hay que cambiar la mentalidad, toda la mentalidad. Porque si no te termina en lo que no debería terminar, en la judicialización. Vos sabés cuánto se gasta en juicios, ¿no? Lamentablemente no, porque en Argentina no hay números. Seriamente no lo podría decir. Se está hablando que un juicio sale 11 veces más que un tratamiento. Claro, eso sí. Un juicio sale 11 veces más que un tratamiento. Quería comentar eso. Ustedes me parece que tienen aquí una perla, una cuestión maravillosa, que es la de llevar estos temas hacia abajo y hacia arriba. Las universidades son el canal ineludible. La formación de los médicos ya no puede ser más la que era. Y a los gestores, digamos, uno está acostumbrado a que el mejor médico sea jefe de servicio. Lejos está de este paradigma de manejo adecuado de la gestión sanitaria. Antes que vos, había una mano atrás levantada y después vos, allí atrás. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Díaz Mariela, soy enfermera profesional. He trabajado acá en el Hospital Italiano y hoy vine de la provincia de Jujuy. La verdad que escucharlos hablar sobre el tema principal, yo me quedo asombrada porque ahora vivo en la provincia de Jujuy y la verdad que yo quisiera, usted que dijo que viaja por todo el país, por toda Latinoamérica, ¿qué pudo ver o qué es lo que sabe, cómo está salud el tema en Jujuy? Yo trabajando en el Hospital Pablo Soria, tengo colegas que cobran 320.000 pesos, no tienen las vacaciones profilácticas, no tienen las condiciones de bioseguridad y, sobre todas las cosas, no se respeta la jornada laboral. Que eso con el tema de la profesión. Ahora pasamos a lo más importante que siempre digo, y creo que todo el equipo que está acá, nos centramos en brindar la mejor calidad al paciente, de buscar la mejor continuidad y capacitación continua, y la verdad que allá la gente necesita muchísimo. Yo trabajé acá en el Hospital Italiano 8 años en oncohematología. Todavía no tengo un blanqueo laboral en la provincia de Jujuy. Todavía llegan pacientes a la guardia donde no saben ni siquiera el tema de nutrición cuando te detectan un tipo de cáncer. Entonces la verdad que uno no sabe cómo ayudar porque estoy yo sola. No tengo colegas y si encuentro voy a encontrar 2 o 3 porque no se pueden hablar, porque no hay ayuda. Y la verdad que es desesperante. Escuchar está bien, perfecto, España, Francia, Canadá, pero nosotros estamos acá. Hoy me toca hablar y siento que puedo hablar con ustedes y puedo decir, sí, acá me van a escuchar, pero allá no, allá estoy yo sola y hay cáncer en todo el mundo y cada vez hay más. Yo presenté mi currículum, me dijeron que no había lugar, hay un solo enfermero que trabaja con 8 sillones tipo hospital de día, no hay clínica, no hay seguimiento, no saben el control ni el cuidado. Yo quisiera saber qué respuestas tienen para decir, a ver, ¿por qué Jujuy está de esa manera? ¿Es verdad? ¿Es el gobernador? Falta muchísimo. Esa es mi pregunta más que nada. Creo que es un cachetazo de realidad. El sistema de salud no cuida a quien nos cuida. Hace mucho tiempo que dejó de cuidar. El sector de enfermería es uno de los sectores menos reconocidos en
en todo el mundo, en España menos. Pero es cierto que aquí no. Ustedes saben que a pesar de que la ciudad autónoma es una ciudad con digamos, con mucha vocación de cuidado, con un ministro que conoce, el área de enfermería quedó en el tramo administrativo, no en el tramo asistencial. Y me parece que estas son las luchas que hay por las que hay que, digamos, que no hacen al evento de hoy, pero que yo te agradezco por ponerlo en palabras, porque son todas las deudas pendientes que tiene nuestro sistema de salud. Yo tenía una realidad, perdone. Mi nombre es Liliana Almendra, soy licenciada en enfermería. Es una consulta-pregunta con respecto a una colega para ver qué jurisdicción o quién se encargaría del tratamiento de ella oncológico. Ella trabajaba en una institución privada, tiene un cáncer de mama. Estuvo un tiempo como licencia médica, 6 meses, bueno, y ahora está sin goce de sueldo y le guardan el lugar. Ella paga. ¿En qué jurisdicción está? Está en provincia de Buenos Aires, acá en Cava. Y ella... Perdón un cachito, sí. Yo no quiero interrumpirte, pero estamos muy apremiados con el tiempo. Si ese tema en particular lo podemos resolver fuera del ámbito de la conferencia. Agradecemos a la doctora Marisa Eisenberg, lo hacemos después. Un gusto, un placer, porque realmente fue algo que salió de las manos por las consultas y la demanda y las respuestas. La calidad de las respuestas hay que destacarlo, así que un aplauso. Despedimos a Marisa. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Ahora presentamos al doctor Hernán Cohen, subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, designado por el señor Ministro de la Salud de la Nación. Así que, Hernán, gracias, un placer. Y nos va a hablar de costo en medicamentos y tecnología médica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En nombre del ministro, que tenía una ocupación que no podía dejar de estar, así que me pidió que venga a charlar con ustedes sobre este tema. Escuché cosas muy interesantes que me llevo anotadas de algunos de los conceptos que recién se comentaron. Coincidimos en muchas cosas, la doctora mencionó muchas cosas que me parece que me van a acelerar la presentación para que podamos después tener alguna conversación con ustedes. Vamos a mirar en estos próximos minutos algunos temas que son importantes, algo que ya se mencionó, cómo es el gasto, yo diría la inversión en salud en la Argentina, cómo se distribuye ese gasto en salud, qué impacto tienen las enfermedades que a ustedes les importan, las enfermedades oncológicas, ese gasto en salud, las nuevas tecnologías que van apareciendo, los nuevos medicamentos, cómo van impactando cada vez más en el presupuesto, tal cual ustedes mismos mencionaron recién, cómo hacemos hoy, y me voy a adelantar para que todos estén tranquilos, se está considerando y se está avanzando en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en este momento, conocemos que eso es muy importante y en eso se está trabajando desde el Ministerio. Y vamos a hablar un poquito de algo que se mencionó recién, que es muy fácil muchas veces entenderlo cuando lo analizamos en ámbitos como este, en donde se hace, muchas gracias, se hace la apertura de que el sistema de salud es un sistema fragmentado, pero que todos estamos metidos adentro del sistema de salud y todos de alguna manera, como vamos a decir al final, tenemos alguna responsabilidad. Como se dijo, el gasto en salud va variando entre el 6, el 10, el 11% del PBI, pero es bastante inequitativo y heterogéneo a lo largo de las provincias. No todas las provincias invierten en salud, por lo que mencionaba la doctora. De alguna manera las provincias tienen la potestad de decidir en qué gastan y también en el ámbito de la salud. Y si bien hay distintos niveles en los servicios de salud, y ustedes conocen muy bien que lo más costo efectivo es la prevención en todos los aspectos. Yo soy cardiólogo, trabajé como médico, fui jefe de un servicio, fui director de un hospital, trabajé en la industria farmacéutica, trabajé
en el ministerio, hice investigación clínica, así que conozco la medicina desde distintos lugares. Y todos siempre repetimos que la prevención cardiovascular o la prevención en general, la medicina preventiva, es la más costo efectiva. Y a medida que vamos elevando el nivel hasta aquellas patologías avanzadas, enfermedades avanzadas que hacen que un paciente solo pueda estar en seguimiento para mejorar su confort, está invertida la pirámide de gastos. Lo que menos consume hoy en los gastos en salud es la medicina preventiva. Y se gasta muchísimo, como se dijo antes, en un montón de enfermedades que son pocos pacientes, pero que gastan mucho en salud. Y eso es una discusión que todos tenemos pendiente desde un punto de vista social. Si ustedes miran, si ustedes miran acá, hacia la derecha, esto es actual, esto es enero a junio del 2024. Fíjense ustedes, hay un programa de salud que se llama el programa Remediar, que está destinado justamente a hacer prevención, si ustedes quieren, prevención de lo que llamamos secundaria, en pacientes diabéticos, hipertensos, foco de la Organización Mundial de la Salud para bajar la mortalidad cardiovascular. Y esto es AME, que se mencionó acá, una patología que hoy para cubrir alrededor de 50 pacientes se lleva el 60% del presupuesto de la subsecretaría donde yo trabajo, y para que veamos, sobre 17 millones de pacientes estamos gastando el 10% de ese presupuesto. Y eso es una discusión que tenemos que tener. Yo me siento muchas veces a charlar con representantes de distintas áreas. Hace poco fue a verme alguien de un laboratorio que me contaba su situación personal y me decía, cuando yo vi a las mamás de estos chiquitos con AME que sufrían y que necesitaban, me decidí a trabajar en esto. Y había venido el ministerio a pedirnos que por favor ampliemos la edad de tratamiento de ese medicamento que todos ustedes conocen, que se llama el medicamento más caro del mundo, que por eso se lleva ese presupuesto. Y es entendible, cuando hay un nenito, un chiquito, un bebito que tiene AME, obviamente eso conmueve. Pero dar esa ampliación de tratamiento significa que de alguna manera esa torta que yo tengo de presupuesto tengo que distribuirla de otra manera y a alguien voy a dejar sin presupuesto. Cuando uno toma decisiones como médico y cree que está haciendo lo mejor, está perdiendo muchas veces la visión. Por eso les contaba que yo trabajé en distintos ámbitos y a mí me ha tocado tener que tomar la decisión. Cuando a mí me tocó ver el lanzamiento de los cardiodefibriladores implantables, a todo paciente con determinada característica le queríamos poner un cardiodefibrilador y el sistema de salud no podía. Y teníamos que decidir. Bueno, hoy, desde mi lugar, hoy pasa mucho más esto. Y con la oncología pasa lo que ustedes ya conocen. La oncología está creciendo y está creciendo mucho. El diagnóstico más precoz, las características de los pacientes, la calidad de vida, el envejecimiento, etcétera, hace que esté creciendo y sobre todo en países de bajos ingresos. Eso a su vez está asociado a lo que ustedes ya saben, que cada vez tenemos, como se mencionó, como mencionaba el doctor, cada vez tenemos nuevos targets terapéuticos, cada vez tenemos más posibilidades de tratar a los pacientes y eso claramente impacta sobre los costos. Cada vez la oncología se lleva más de los costos en salud con tratamientos que muchas veces, como se dijo también, tienen marcas protegidas porque son los laboratorios innovadores los que hacen esa investigación con un presupuesto que muchas veces desconocemos y que está protegido ese gasto que se hizo en salud y que muchas veces eso obligan a que los gobiernos tomen decisiones de si van o no a adoptar esos nuevos productos. Lo interesante es que muchas veces eso no se traduce en reducción de eventos duros, no se traduce en reducción de eventos importantes, sino que muchas veces están dedicados a puntos subrogantes, mejoría de la calidad de vida del paciente, que nadie dice que no sea importante, pero les recuerdo esto de la torta, de la distribución. Cuando tenemos que tomar decisiones respecto a lo que le impacta a la población. Y claramente, esto es hasta 2021, por una cuestión de que esta es lo que está reportado hasta ahora,
Los gastos, fíjense, en salud, yo les puedo asegurar que este año va a ser mucho más alto que estos 11 millones en oncología, mucho más alto. Si uno suma banco de drogas, más los organismos que cuando el paciente no consigue en el banco de drogas obtiene el medicamento por la DATSE, la Dirección de Asistencia, o a través de los amparos, como se decía previamente, el gasto en salud va a ser muchísimo más alto y sigue creciendo y se sigue llevando cada vez más del porcentaje de esa torta que decíamos que tiene el Ministerio para dar atención a todos los pacientes. Fíjense, esto es la proyección de lo que va a ser la cantidad de pacientes que se van a asistir. Cada vez se van a asistir más, cada vez se dan más tratamientos, cada vez va a haber más costos. Como se dijo, hoy sabemos que es un medicamento de alto precio o un medicamento de muy alto precio, ya está definido de acuerdo al Producto Bruto Interno, y sabemos que cuando aparece un producto requiere una evaluación. No voy a ser redundante, ya lo dijeron ustedes, se hacen todos los estudios preclínicos, los estudios clínicos, se logra demostrar la eficacia y la seguridad de un determinado medicamento, una nueva tecnología, pero ahí no termina el problema. ¿Qué es lo que a nosotros como médicos nos gusta? Decir, bueno, este medicamento demostró con un odds de tanto reducir tal cosa. Pero después hay que trasladar eso, primero a una aprobación, que eso es lo más fácil porque se refiere a la calidad, la eficacia y la seguridad, que como ustedes saben, la FDA, la EMEA o la ANMAT son los organismos que lo aprueban, pero después viene otra etapa, que es justamente la evaluación de tecnología sanitaria. Y esa evaluación de tecnología sanitaria incorpora estas otras preguntas. ¿Se lo tengo que dar a todos? ¿Lo puedo cubrir? ¿Qué voy a estar dejando de hacer por cubrir eso? Porque esa es la realidad que nos enfrentamos todos los días, lo que hacemos gestión a nivel poblacional. Les puedo asegurar que era mucho más fácil para mí estar sentado en mi consultorio y tomar la decisión con un paciente y darle la posibilidad al paciente que haga un recurso de amparo y que entonces obtenga lo que yo quería que obtenga, que hoy desde el otro lado tener que tomar decisiones de si, como muchas veces sin todos los elementos en la mano, tomar la decisión de si aceptamos o no una nueva tecnología. Como se dijo la CONETEC, que es la única que tenemos hoy, que vamos a ir migrando hacia una agencia de evaluación de tecnología sanitaria que tenga otras características, la CONETEC hoy trata de cumplir con esa función, justamente buscando primero la certeza de la evidencia, qué magnitud de beneficio tiene lo que yo acabo de demostrar o que quiero aplicarle a mi paciente, cuál va a ser el impacto económico, si eso va a impactar en la equidad, es decir, si voy a dejar de hacer otra cosa también, y qué impacto va a tener en definitiva en la salud pública. Cuando uno está de este otro lado, en donde tiene que tomar otro tipo de decisiones, uno tiene que mirar cómo voy a hacer para cubrir esto sin que se me caiga el resto de las prestaciones que tengo que dar. Y para eso no solamente me interesa la costo-efectividad, que es muy importante, sin lugar a dudas, sino el análisis del impacto presupuestario. Yo tengo un presupuesto sobre el cual tengo que trabajar. Fíjense ustedes, esto es lo que está pasando, y esto ya es a nivel mundial, fíjense ustedes que los tratamientos antineoplásicos o los tratamientos para el cáncer son de los que mayor consumo de recursos hoy significan a nivel mundial. Esto mismo lo podemos ver acá como un crecimiento del 9% anual, o lo podemos ver acá como un crecimiento en costos. Fíjense lo que se calcula que va a ocurrir para el 2028, que el gasto en salud va a llegar a los 409.000 millones de dólares en lo que se refiere a la oncología. ¿Cómo vamos a hacer? No solo nosotros, sino cómo va a ser el mundo para enfrentar todo esto, es un interrogante. Sobre todo, y acá viene otro tema, y en donde ya nos empieza a involucrar desde otro lado, del ángulo de los médicos, que muchas veces leemos el resultado o tratamos de llegar a una conclusión con estudios que por ahí son estudios pequeños, que en el caso de oncología muchas veces tiene que ver con la obligación de darle una respuesta rápida. Entonces son pocos pacientes o no tienen grupo control o son estudios que miden puntos finales sustitutos, como decía, y que muchas veces eso también obliga a la toma de decisiones.
Argentina sigue teniendo una alta mortalidad por cáncer, eso es indudable, y esto puede tener que ver en relación con la fragmentación del sistema de salud, que ya se mencionó y que no voy a profundizar, en donde obviamente tenemos distintos actores, pero acá es donde quiero llegar y donde creo que está la discusión más importante que tenemos que dar todos, sincerarnos. Es cierto, el ministerio o la política tiene una parte muy importante, sin lugar a dudas, en definitiva es la parte que toma las decisiones. Sin duda hay otros actores, están las sociedades científicas que definen cuáles son los mejores tratamientos, están las asociaciones de pacientes que muchas veces obviamente buscan el bienestar de los pacientes, y están los laboratorios que obviamente más allá de que son los que hacen la gran inversión, también tienen intereses comerciales. Pero no nos tenemos que olvidar de esto. Yo también soy médico, yo también viajé. Yo también muchas veces discutí una cosa u otra, pero también tenemos que ser conscientes que cuando nosotros presionamos para que se tome determinada acción, yo lo veo todos los días, yo empecé trabajando en el ministerio en la DATSE y veía los pedidos. Y muchas veces los pedidos son de medicamentos para pacientes que sabemos que no se van a beneficiar. Y el Estado argentino tiene por obligación, cuando es así, entregar el medicamento. No hay forma de escaparse de eso, porque uno se puede escapar un ratito y ahí viene la última pata que también se mencionó, que es lo legal. Cuando un juez dice que hay que entregar el medicamento, hay que entregar el medicamento. Y hay 48 horas para entregar el medicamento y se paga carísimo. En la Argentina tenemos que estar todos preparados, no solo los médicos, sino también la población, para dar esta discusión. Es una discusión cultural, en donde tenemos que tomar toda la decisión de decir, bueno, acepto que hay cosas que no las vamos a poder cubrir, acepto que voy a decidir que, voy a decir algo sencillo, que voy a usar como criterio primeras líneas de tratamiento, voy a entender que la segunda línea de tratamiento van a ser excepcionales, voy a entender que hay pacientes que probablemente no les voy a poder dar la mejor estrategia de tratamiento, pero eso en algún momento vamos a tener que discutirlo y nosotros como médicos somos actores importantísimos de esto. Por eso yo planteé que desde el Estado Nacional no hay ninguna intención de ahorro, por eso no lo llamé gasto y lo llamé inversión. Queremos hacer un gasto eficiente. Hemos encontrado cosas que son alarmantes en lo que es el gasto en salud o cómo se gastaba el dinero en salud. La distribución tiene que estar ajustada a las necesidades de la población. Hay un montón de cosas que no tienen ninguna relación con lo que la población necesita, más allá de lo que se mencionaba, por ejemplo, de los impuestos, las leyes, etcétera, medicamentos que se entregan en determinados lugares que no se usan, se terminan destruyendo, vacunas que se compraban y se destruían, que es muy caro comprarlas, es muy caro tirarlas y es muy caro destruirlas. Entonces, hay que acomodar todo eso, pero justamente para hacer más eficiente el Estado, hay que ver desde el punto de vista de lo que les interesa a ustedes, entender el impacto, por eso les mostraba esas curvas, que está teniendo el crecimiento de la patología, pero a su vez la presión y la velocidad con la que va el crecimiento de los tratamientos. ¿Por qué? Porque de ustedes depende que cuando llega, les puedo asegurar, una receta diciendo que sí o sí a ese paciente hay que dárselo, sí o sí el Estado se lo va a terminar dando. Y sí o sí eso va a impactar sobre la torta del gasto en salud. Entonces, podemos considerar que la culpa siempre es de otro, o podemos asumir, como decía, que el compromiso es de todos los actores del sistema. Desde el lado de los que estamos hoy, accidentalmente les diría, trabajando en un rol diferente, con la mejor intención de cooperar y de traer el conocimiento que podamos tener, pero también de cada uno de los eslabones que están en cada una de las áreas, las provincias, los municipios, los hospitales, las obras sociales, las privados, los médicos. Todos
intervenimos en que el sistema de salud pueda estar mejor o no. No es culpa del otro. Somos todos responsables de exactamente lo mismo. Nada más. Muchas gracias. Bueno, en particular, gracias porque han asistido de parte del Ministerio a la convocatoria que hicimos con el señor ministro, han estado presentes, nos han acompañado y por supuesto las palabras que escuchamos me parece que son destacadas, ¿no? No solamente de la realidad que conocemos y que, como se mostró en los gráficos, el crecimiento de la oncología y de los medicamentos es una realidad, sino también de lo que escuchamos de parte del doctor. No sé, Luis, ¿alguna pregunta? Yo una pregunta sola, además por el tiempo. Hoy, ¿quién pone el precio del medicamento? ¿La Conetec está funcionando? No, la Conetec no pone precios. No pone precio. La Conetec solamente hace una evaluación y hace un dictamen. Sí. Yo había entendido que había puesto el precio, pero quería... El precio hoy es por licitación. Hoy se transparentó absolutamente todo porque se hace por licitación. Incluso en los organismos estos, como mencionaba la DATSE, se hace con una presentación, un llamado público, 72 horas, todo por sistemas que quedan grabados en sistemas que es el GDE, el sistema de trámites a distancia y demás, con lo cual no hay forma hoy de que algo se pueda salir de la evaluación. Nosotros recibimos permanentemente pedidos de información pública, que para nosotros hoy es muy fácil. Al principio, cuando nosotros llegamos, era muy difícil encontrar la información, pues la información estaba en planillas de Excel o en lugares difíciles de ir a buscar la información. Hay pocos datos en la salud pública, aunque parezca mentira. Y hoy estamos informatizando absolutamente todo, desde la receta electrónica hasta las bases de datos, justamente porque hoy todo se hace por mecanismos de compras que sean bajo un reglamento muy estricto. Todo eso para lo que va a aportar el gobierno, pero el precio que compra un sanatorio... Eso es independiente, es independiente. No lo ponemos nosotros. No, eso no lo regula el Estado. No está regularizado eso. No. De hecho, es difícil, usted mencionó previamente, es difícil hoy acceder a los informes de cuánto costó realmente un estudio clínico en la industria farmacéutica. Hoy, lamentablemente, la industria es la que motiva y motoriza los estudios, pero después el costo del medicamento está en relación directa con eso. Hoy nosotros no ponemos precio de medicamentos, nosotros hacemos una licitación, obviamente los valores son significativamente inferiores a los que... Pero sigue siendo una cuestión de mercado. Por eso creo que nosotros tenemos la obligación de promover compras conjuntas, ¿no? Hoy se está haciendo mucho con la OPS. Por ejemplo, vacunas se compra a través de la OPS. Ya no se compran vacunas desde el Estado Nacional, sino que se compra a nivel regional. Eso permite justamente no solamente darle mayor transparencia, sino también hacer un precio diferencial. ¿No sé, alguna pregunta que haya en el auditorio? Nuestras asociaciones y sociedades científicas con el Ministerio, por ejemplo, ¿de qué manera podemos articular eso? De la manera que a usted le parezca mejor. De nuestro lado, toda la apertura, en el sentido de que todas estas evaluaciones que se hacen, por ejemplo, las que hace Conetec, sé que lo hacen a través de invitaciones a expertos también. Esperamos que pronto tengamos la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, donde va a haber, obviamente, expertos de cada una de las sociedades científicas. Ese es un compromiso que tenemos antes de que termine la gestión de este gobierno, de tener esa agencia. Con lo cual, creo que ahí el acercamiento va a ser mucho más eficiente que el que podemos tener hoy, en donde obviamente nosotros escuchamos mucho a todas las asociaciones de pacientes y a las sociedades científicas, tenemos reuniones, con lo cual lo que queda es la puerta abierta para que cualquiera de ustedes que quieran tener una reunión con nosotros y ver de qué manera podemos colaborar en forma conjunta, de todo corazón. Bueno, esta justamente es una sociedad científica que tiene un área de economía y gestión y usted está
a derecha y a izquierda de quienes comandan esta área de gestión y economía. Así que justamente estaríamos a disposición del Ministerio para trabajar en forma conjunta. Muchas gracias. Tomo tu invitación y vamos a pedir una audiencia con vos. Cuando usted quiera, será un gusto. Marcelo. Muchísimas gracias, excelente la presentación. Yo también creo que somos todos responsables de esto y tengo mi cuota aparte como todos. Pero una pregunta, una de las alternativas y que se barajó, si yo no entendí mal, es trabajar sobre primeras líneas de tratamiento. Ahí entro en... Yo no tengo respuesta, por eso pregunto y cualquier opinión agradezco, pero si queremos hacer más eficaz el tratamiento en oncología, ya no hay más primeras o segundas líneas. Ahora vamos a qué driver se activa o se desactiva, con lo cual, es más, creo que no va a haber en un tiempo no muy lejano patología por órgano oncológico, sino qué tipo de mutación o esto o lo otro. Esto en el mundo se soluciona, en aquellos países que lo pueden hacer, y no es para toda la población, con el testeo molecular inicial, que son entre $3.000 y $5.000 promedio por cada nuevo paciente. ¿Cómo podríamos articular eso? ¿O cómo podríamos seguir brindando equidad si estaríamos alejándonos de la potencial eficacia de los tratamientos? No sé si se entiende, pero digo, es la complejidad que me surge cuando pienso estos temas, nada más. Sí, claro, se entiende, y pido disculpas porque no soy oncólogo, con lo cual poco puedo aportarle la respuesta a lo que usted me pregunta respecto a cuál sería la mejor estrategia desde el punto de vista estrictamente científico. Sí puedo decir que creo yo que uno de los deberes que tenemos como médicos, y me ha tocado escribir o colaborar en la escritura de las guías de tratamiento de cardiología, y es bajar a la realidad. Lo que nosotros tenemos también hay que muchas veces adaptarlo a las condiciones en las cuales estamos. Entonces, no digo que no haya que buscar lo ideal, pero muchas veces justamente sociedades científicas en países como los nuestros tienen esa doble función o doble obligación, que es, bueno, genial, este es el ideal, con la posibilidad que yo tengo, ¿cómo hago para obtener la mayor eficiencia o el mejor beneficio para los pacientes? Y ahí es donde creo que tenemos que ser conscientes y realistas de dónde estamos parados y en lo que estamos. Más allá de que busquemos lo óptimo, ver de qué manera se puede lograr. Y en eso sí las sociedades científicas también pueden ayudar mucho en lo que puede tener que ver con las negociaciones también con los laboratorios. ¿Sí? Para nosotros también es una lucha muchas veces encontrar de qué manera un laboratorio que es el único proveedor y que tengamos que llegar a una... Bueno, en las asociaciones de pacientes muchas veces nos ayudan, pero las sociedades científicas son fundamentales en intentar ver cómo hacemos para una negociación y ver de qué manera, voy a poner un ejemplo y pido disculpas por no saber lo suficiente, de qué manera para que se utilice un determinado medicamento me ayudás con la determinación de algún reactivo para que yo después utilice determinado medicamento, y eso sé que los laboratorios hoy muchas veces lo ofrecen. Entonces, creo que esas son las formas de encontrar de qué manera podemos optimizar los tratamientos para los pacientes con una colaboración, por eso digo, integral, donde los médicos nos pongamos a trabajar sabiendo dónde estamos parados, sabiendo el Ministerio de Salud qué puede ofrecer, pero también los otros actores, ¿sí? El mediatizar muchas veces, voy a entrar en un terreno difícil, pero el mediatizar muchas veces un caso en particular genera que se tomen decisiones equivocadas de manera sistemática después. Entonces, todo eso ayuda. La verdad es que si todos los actores entendemos que todos queremos el bien común, la verdad que sería muy perverso pensar que alguien que está en un determinado lugar no quiere lo mejor para los pacientes. Pero si podemos mirarlo con una visión más amplia y entender que, bueno, todo no se puede, ¿de qué manera podemos hacer que le llegue a la mayor cantidad de gente lo mejor que podemos ofrecer? Eso es lo que, cuando hablamos de hacer más eficiente el sistema de salud, a eso es a lo que estamos apuntando hoy. Muchas gracias. Al contrario.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más. No. Yo haría un comentario porque realmente me interesa cómo ven desde la subsecretaría la participación de los formadores, ¿no? Porque bien se comentó que el rol tanto en judicialización como en esta disertación hay un papel importante de los prescriptores y de las formaciones que están teniendo. Entonces, ¿cómo ven desde la planificación la participación de estas unidades o universidades formadoras en tratar de mejorar este proceso, ¿no? Me encanta la docencia, me encanta participar de todas esas cosas y creo que ese es un arma fundamental. Voy a ser muy crítico en que creo que la educación a todos los niveles y también en la formación médica hoy está un poco atrasada. Y nosotros todavía seguimos viendo médicos que se forman con una visión muy focalizada en la atención del paciente sin tener esta visión muchas veces, sin tener una visión farmacoeconómica, sin tener un análisis de lo que viene, la tecnología. La tecnología hoy, luchar contra la inteligencia artificial es prácticamente un desafío con un futuro ya predicho, que es perder. Entonces tenemos que aprender a adaptarnos y tenemos que aprender, alguien mencionó hoy, la industria farmacéutica viene muy adelante con algunos laboratorios ya haciendo análisis de tratamientos guiados por inteligencia artificial de acuerdo al genoma del paciente o al fenotipo del paciente o a ciertas características. Los médicos vamos a tener que aprender de eso, vamos a tener que aprender de farmacoeconomía, vamos a tener que aprender de políticas de salud y vamos a tener que aprender también de inteligencia artificial y tecnología. Va a ser una medicina diferente, mucho más difícil la que viene para adelante, porque los costos en salud, si no, nos van a dejar a una distancia enorme de lo que queremos y lo que logramos hacer. Entonces, lo que se mencionaba antes, nos encantaría tener todo eso, pero ¿cómo vamos a hacer para pagarlo? Entonces, en la medida que esto se desarrolle mucho más, los costos van a empezar a bajar cuanto más sean los que tengan conocimiento sobre esto. Sí, yo también soy docente, me apasiona la docencia, hace muchos años que doy clases y observo lo mismo, ¿no? Justamente por eso es la pregunta. Hoy en una carrera de medicina que epidemiología sea una materia bimestral y que después uno tenga que interpretar un estudio donde le digan que el hazard ratio o el odds ratio y no saben qué medida de asociación es, 6 años formando una persona para que atienda un problema de salud donde hay una biología que lo asiste, nada más. Pero no entiende del componente económico, no entiende del sistema y no entiende de la gestión en salud. Así que, por eso... Otro ministerio. Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Un aplauso. A las farmacéuticas Marcela Martínez, que la vemos ahí, y a Guadalupe Fernández Porto, que si bien ya no tienen presentación porque las conocemos y vienen trabajando con nosotros, hoy vamos a tocar de vuelta el tema de farmacia hospitalaria y farmacia comercial y la implicancia. Y vamos a poder tratar de meternos un poquito en este tema en el marco de la economía de la salud y del capítulo que llevamos adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al doctor Luis Balbiani y el doctor Alejandro Pérez Peñalba por la invitación. Como siempre es un honor y un placer que nos inviten en nuestro rol de farmacéuticos. Bueno, el tema que trata hoy y que tiene que ver con la importancia de la farmacia hospitalaria es la gestión de los recursos de alto costo terapéutico. En este caso nos vamos a focalizar en los medicamentos oncológicos sobre todo. Ahí va. Y como farmacéuticos nosotros conocemos que hay ciertas estrategias en las que podemos minimizar el desperdicio de estos medicamentos. Cuando hablamos de desperdicio hablamos de remanentes de dosis, mililitros, miligramos de drogas que no se utilizan con los pacientes o las drogas
que llegan para un paciente que por un motivo X, ya sea porque se interrumpió su tratamiento, cambió a otro centro asistencial, cambió de oncólogo, van quedando remanentes en las instituciones y si nosotros no le damos uso, lo que va a suceder es que se van a vencer. Las 3 estrategias que podríamos llegar a utilizar, bueno, una es la reasignación de remanentes, sobre este tema lo voy a desarrollar más adelante en la presentación. Otra de las estrategias es la preparación en cabina de flujo laminar,